25 de noviembre de 1177. El desierto al sur de Ramla arde bajo un cielo blanco. Un adolescente monta a caballo frente a un ejército que no debería existir. Tiene 16 años. Le tiembla el cuerpo por la fiebre y no puede sentir su mano derecha. No es una metáfora. Literalmente no la siente. Los dedos que sostienen la espada podrían estar hechos de madera y él no lo sabría. Su piel se está deteriorando, lentamente, célula por célula, y el proceso ya ha llegado a las extremidades. Frente a él, el ejército de Saladino. 26,000 hombres, según las crónicas. Caballería, infantería, arqueros montados. La fuerza militar más poderosa del Medio Oriente, avanzando hacia Jerusalén, con la certeza de que nadie va a detenerla. Detrás de él, 375 caballeros. 375. El adolescente no debería estar aquí. No debería estar vivo. Los médicos de su corte ya han pronunciado la palabra que nadie quiere escuchar. La palabra que en el siglo XII equivale a una sentencia de muerte lenta y pública. Pero aquí está, montado, con una espada que no puede sentir en una mano que se está deteriorando y está a punto de ganar. Pero ese momento en la colina no nació de la nada. Nació de una apuesta que ningún estratega habría considerado sostenible. Un grupo de europeos construyendo un reino occidental en el corazón del Medio Oriente y manteniéndolo vivo durante 200 años. 15 de julio de 1099. Después de 3 años de marcha, hambre, enfermedad y batallas que habían reducido el ejército original a una fracción, los soldados de la Primera Cruzada hicieron lo que nadie en Europa creía posible. Tomaron Jerusalén. Las crónicas de ambos bandos coinciden en lo que vino después. Una masacre. Las calles de la ciudad santa se tiñeron de sangre. No hubo distinción entre combatientes y civiles, entre musulmanes, judíos o cristianos orientales que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado. Fue una destrucción que horrorizó incluso a los cronistas europeos, que intentaron justificarla. Pero cuando el polvo se asentó y los cuerpos fueron retirados, quedó una pregunta que nadie había pensado responder. ¿Y ahora qué? Habían conquistado Jerusalén. Bien, pero ¿quién la gobierna? ¿Cómo se administra una ciudad sagrada a 5,000 kilómetros de París? ¿Quién cobra los impuestos? ¿Quién repara las murallas? ¿Quién negocia con los comerciantes locales que llevan generaciones viviendo ahí? La mayoría de los cruzados hicieron lo previsible. Cumplieron su voto de peregrinación y se fueron a casa. Volvieron a Francia, a Alemania, a Italia, con sus reliquias y sus historias de guerra. Pero un puñado se quedó, y entre ellos estaba Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, uno de los líderes militares de la cruzada. Le ofrecieron la corona, la rechazó, no por humildad política, no por cálculo estratégico. Godofredo dijo que no podía llevar una corona de oro en la ciudad donde Cristo había llevado una corona de espinas. En su lugar, aceptó un título que nadie había usado antes ni usaría después: Defensor del Santo Sepulcro. Desde el primer día, el Estado cruzado tuvo un problema de identidad. ¿Era un reino, una misión religiosa, una colonia militar, un experimento político? Fue todas esas cosas a la vez. Y esa contradicción lo definió durante 200 años. Godofredo murió apenas un año después. Su hermano Balduino no tuvo los mismos escrúpulos. Aceptó la corona y se convirtió en Balduino I, primer rey oficial de Jerusalén. Y con él comenzó la construcción de algo sin precedentes: un Estado europeo permanente en territorio asiático. No fue solo Jerusalén. En las décadas que siguieron, los cruzados tallaron una franja estrecha de territorio cristiano a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo, desde Edesa en el norte hasta el desierto del Negev en el sur, e incrustaron en ella 4 gobiernos distintos, rodeados por un mundo islámico que los superaba en población, recursos y profundidad territorial. La pregunta no era si iban a sobrevivir. La pregunta era cómo era posible que sobrevivieran siquiera un año. Y sin embargo, sobrevivieron. No solo sobrevivieron, prosperaron. Y la razón desafía todo lo que creemos saber sobre las cruzadas.
porque el reino de Jerusalén no funcionó como una fortaleza sitiada. Funcionó como un estado comercial. Los puertos de Acre, Tiro y Sidón se convirtieron en algunos de los centros mercantiles más activos del Mediterráneo. Génova, Venecia y Pisa establecieron barrios enteros dentro de las ciudades costeras, con sus propias leyes, sus propios tribunales, sus propias iglesias. El dinero fluía, las especias, la seda, el azúcar de caña que los europeos apenas conocían, pasaban por manos cruzadas antes de llegar a los mercados de Europa. Y aquí viene lo que nadie espera: la convivencia. La nobleza era franca, hablaba francés, seguía costumbres feudales europeas, se construía castillos que todavía se pueden ver en Siria y Líbano, pero la inmensa mayoría de la población era local, musulmanes que seguían cultivando sus tierras, cristianos ortodoxos y armenios que llevaban siglos en la región, comunidades judías que mantenían sus sinagogas, y todos, de una forma u otra, coexistían. No era tolerancia en el sentido moderno, era pragmatismo. Los nobles francos eran una minoría diminuta gobernando sobre una población que los superaba 100-1. No podían darse el lujo de expulsar a los campesinos que producían su comida, ni a los artesanos que mantenían sus ciudades funcionando. Así que hicieron algo que sus compatriotas en Europa habrían encontrado escandaloso: dejaron que la gente viviera. Los musulmanes conservaron sus mezquitas en muchas ciudades. Los tribunales islámicos seguían operando para disputas entre musulmanes. Los mercados no distinguían entre vendedor cristiano y comprador musulmán. Un viajero musulmán del siglo XII, Ibn Jubayr, describió con sorpresa que los musulmanes bajo dominio franco vivían en condiciones que no tenían nada que envidiar a las de ciertos territorios islámicos. Era un mundo extraño, un mundo donde un caballero francés podía desayunar con dátiles y pan árabe, vestir una túnica de seda siria sobre su cota de malla, negociar en una mezcla de francés antiguo y árabe con un comerciante genovés, y al caer la tarde escuchar el llamado del muezín desde una mezquita a 3 calles de su catedral. Los europeos que nacían en esta tierra ya no eran del todo europeos. Los llamaban pulins, potrillos, y los cruzados recién llegados los miraban con desconfianza. Hablaban árabe, comían comida local, se bañaban con frecuencia, algo que en la Europa del siglo XII se consideraba sospechoso. Se habían adaptado, y esa adaptación era, al mismo tiempo, la mayor fortaleza del reino y su debilidad más profunda. Porque un Estado que depende de mantener un equilibrio imposible entre culturas, religiones y lealtades, no puede permitirse un solo momento de debilidad. Y la debilidad estaba a punto de llegar, en la forma más inesperada posible. Guillermo de Tiro era arzobispo, cronista y, durante un tiempo, tutor del joven príncipe Balduino. Años después, escribió un pasaje que se ha convertido en uno de los momentos más citados de la historiografía medieval. Y describió cómo los niños de la corte jugaban entre ellos, clavándose las uñas en los brazos como hacen los niños en todas partes del mundo, en todos los siglos. Los otros gritaban de dolor. Balduino no gritaba, no reaccionaba, no sentía nada. Guillermo reconoció la señal de inmediato: la insensibilidad en las extremidades, la piel que no responde, el principio de un camino que solo va en una dirección. Balduino tenía 9 años cuando su tutor comprendió que el heredero al trono de Jerusalén padecía lepra. En el siglo XII, la lepra no era solo una enfermedad, era un veredicto social, religioso y político. Los leprosos eran apartados de la sociedad. Vivían en lazaretos fuera de las murallas de las ciudades. Se les prohibía tocar a otras personas, compartir fuentes de agua, entrar en espacios públicos. En muchas regiones de Europa, se les realizaba un funeral simbólico. La iglesia los declaraba muertos en vida, y este niño iba a ser rey. Balduino IV ascendió al trono en 1174, a los 13 años. Su padre había muerto. No había otro heredero viable. La nobleza del reino, fragmentada por rivalidades internas, aceptó lo que parecía una solución temporal: un rey niño con una enfermedad terminal. Seguramente no duraría mucho. Seguramente un regente gobernaría en la práctica. Seguramente la enfermedad haría el trabajo que la política no se atrevía a hacer. ¿Se equivocaron?
Balduino IV gobernó, no como figura decorativa, no como títere de sus cortesanos. Gobernó con una lucidez y una determinación que desconcertaron a sus aliados y aterrorizaron a sus enemigos. Y aquí es donde su historia se cruza con el momento donde empezamos este relato. Noviembre de 1177, 3 años después de convertirse en rey. Saladino, el sultán que había unificado Egipto y Siria bajo su mando, lanzó una invasión directa hacia Jerusalén. Su ejército era masivo. Avanzaba sin oposición seria, saqueando todo a su paso. Los nobles cruzados estaban dispersos. La situación era, en términos militares, desesperada. Balduino tenía 16 años. La lepra ya le estaba comprometiendo el brazo derecho. Montó a caballo. Reunió a los caballeros que pudo encontrar, apenas unos cientos, y marchó hacia el sur para interceptar a Saladino cerca de Montgisard. Lo que pasó en esa colina no debería haber pasado. Balduino ordenó sacar la reliquia de la Vera Cruz, el fragmento de la cruz de Cristo que los reyes de Jerusalén llevaban a la batalla como estandarte supremo. Luego cargó a 375 caballeros contra un ejército que los superaba de manera grotesca. Y Saladino perdió. No perdió por poco. Fue una derrota catastrófica. El ejército ayubí se desintegró. El propio Saladino escapó a lomos de un camello de carga, según las crónicas, humillado de una forma que no olvidaría jamás. Un adolescente enfermo, al mando de un puñado de hombres, había derrotado al comandante más temido del mundo islámico. Montgisard fue el momento más alto del reino de Jerusalén, y fue, también, el comienzo de su final. Porque Balduino había ganado la batalla, pero no podía ganar la guerra contra su propio cuerpo. En los años que siguieron, la lepra avanzó sin piedad. Balduino perdió el uso de las manos, perdió la vista. Tuvo que ser transportado en litera a los campos de batalla porque ya no podía montar. Más contrario al mito popular, no hay evidencia histórica sólida de que usara una máscara de hierro. Esa imagen pertenece más al cine que a las crónicas. Pero la realidad era suficientemente devastadora sin necesidad de ficción. Un rey que se deterioraba en vida. Un reino que se deterioraba con él. Porque mientras el cuerpo de Balduino declinaba, el cuerpo político de Jerusalén se fragmentaba con la misma certeza. Las facciones de la nobleza peleaban entre sí por el poder que pronto quedaría vacante. Los matrimonios políticos se convertían en campos de batalla. Y esperando al otro lado de la frontera, con paciencia infinita, estaba Saladino, reconstruyendo su ejército, recordando Montgisard, esperando. Balduino IV murió en 1185, a los 24 años. Había reinado 11 años, y con él murió la última posibilidad de que el reino de Jerusalén encontrara el equilibrio que necesitaba para sobrevivir. Lo que vino después fue la caída. 2 años después de la muerte de Balduino, el trono de Jerusalén terminó en las peores manos posibles. Guy de Lusignan, un noble francés que había llegado al poder a través de un matrimonio político, se convirtió en rey. No tenía la inteligencia estratégica de Balduino, no tenía su carisma, y sobre todo, no tenía su comprensión de cuándo pelear y cuándo negociar. Saladino le dio exactamente la guerra que Guy no podía ganar. Pero no fue una guerra de fuerza bruta, fue una trampa de ingeniería militar ejecutada con la precisión de un relojero. En el verano de 1187, Saladino provocó deliberadamente a los cruzados, atacando Tiberíades, a orillas del mar de Galilea. Sabía que Guy no podía ignorar el ataque sin perder autoridad frente a sus propios nobles. Sabía que la única ruta desde el campamento cruzado en Séforis hasta Tiberíades cruzaba kilómetros de terreno árido, sin sombra, sin ríos, sin una sola fuente de agua accesible. Y sabía que un ejército europeo cargando cotas de malla bajo el sol de julio necesitaba agua como necesitaba oxígeno. Guy mordió el anzuelo. El 4 de julio de 1187, ordenó la marcha hacia Tiberíadas, 18 kilómetros de desierto entre su ejército y el agua. Saladino selló la trampa. Su caballería ligera hostigó la columna cruzada durante toda la marcha. No atacaban para matar, atacaban para frenar.
Cada escaramuza obligaba a la infantería a detenerse, a levantar escudos, a perder minutos preciosos bajo un sol que no perdonaba. Los manantiales de Séforis quedaron atrás. Los del mar de Galilea estaban todavía a horas de distancia, y entre ambos, nada. Solo polvo y calor. El ejército cruzado llegó a los cuernos de Hattin al caer la noche, deshidratado, agotado, al borde del colapso antes de que la batalla siquiera comenzara. Saladino había ordenado a sus tropas incendiar la vegetación seca alrededor de las posiciones cruzadas. El humo se sumó al calor. Los caballeros europeos, con sus pesadas cotas de malla, sufrían un calor insoportable dentro de sus propias armaduras. La garganta les ardía, los caballos se desplomaban, y el agua estaba exactamente donde Saladino quería que estuviera, fuera de su alcance. La batalla fue una derrota total. El ejército cruzado fue destruido casi en su totalidad. La Vera Cruz, esa misma reliquia que Balduino IV había levantado en Montgisard 10 años antes, fue capturada. El rey Guy fue tomado prisionero. Y los caballeros de las órdenes militares, los templarios y hospitalarios que formaban la columna vertebral del poder militar cruzado, fueron ejecutados en masa por orden de Saladino. Imad ad-Din al-Isfahani, secretario personal de Saladino y cronista meticuloso de sus campañas, describió la escena posterior con detalle. Documentó cómo Saladino recibió al rey Guy en su tienda y le ofreció agua fría con agua de rosas como gesto de hospitalidad, pero se la ofreció directamente a Guy, no a Reinaldo de Chatillon, el noble cruzado cuyas provocaciones habían desencadenado el conflicto. En la tradición árabe, ofrecer agua personalmente significaba conceder protección. No ofrecerla significaba lo contrario. Minutos después, Saladino ordenó la ejecución de Reinaldo. La sutileza del gesto dice más sobre la sofisticación de Saladino que cualquier batalla. Después de Hattin, las ciudades cruzadas cayeron como fichas de dominó. Acre, Sidón, Beirut, Ascalón. Una tras otra las puertas se abrieron. No había ejército para defenderlas. No había caballeros. No había esperanza. El 2 de octubre de 1187, Saladino entró en Jerusalén. Y aquí, la historia ofreció un contraste que los cronistas de ambos bandos registraron con asombro. Donde los cruzados habían masacrado a la población en 1099, Saladino ofreció términos de rendición. Los cristianos pudieron pagar un rescate y marcharse. No hubo masacre generalizada. Las iglesias fueron respetadas, aunque la cruz dorada fue retirada del domo de la roca. Jerusalén había sido cristiana durante 88 años. En una tarde de octubre dejó de serlo. El reino no murió ese día. Técnicamente sobrevivió. La Tercera Cruzada, liderada por Ricardo Corazón de León, recuperó la costa y mantuvo Acre como nueva capital. Pero era un fantasma de lo que había sido. Un reino sin Jerusalén, un cuerpo sin corazón. Durante un siglo más, ese fantasma se aferró a la vida. Lo que quedaba del reino de Jerusalén se redujo a una franja costera centrada en Acre, una ciudad que se convirtió en una de las más cosmopolitas y caóticas del Mediterráneo. Barrios genoveses, venecianos y pisanos se disputaban calles enteras. Los templarios y hospitalarios mantenían fortalezas separadas dentro de los mismos muros. Las intrigas políticas habían llegado a niveles que habrían agotado a Maquiavelo. Pero el mundo había cambiado. Los mongoles habían arrasado el califato de Bagdad en 1258. El imperio ayubí de Saladino había sido reemplazado por los mamelucos, antiguos soldados esclavos que se habían convertido en una de las fuerzas militares más eficientes del mundo medieval. Y los mamelucos miraban la costa con intenciones que no dejaban lugar a la ambigüedad. El sultán mameluco, Al-Ashraf Jalil, llegó a las puertas de Acre en abril de 1291, con un ejército que las fuentes describen como inmenso, torres de asedio, catapultas, ingenieros que excavaban túneles bajo las murallas, mientras los defensores intentaban contrarrestar desde dentro. Dentro de Acre, la guarnición era una fracción de lo que se necesitaba. Los refuerzos de Europa habían dejado de llegar en números significativos hacía décadas. El entusiasmo que había movido a cientos de miles de personas 2 siglos antes se había evaporado. Europa tenía sus propios problemas.
Jerusalén era un recuerdo lejano. El asedio duró 43 días. 43 días de bombardeo constante, de secciones de muralla que se derrumbaban y se volvían a levantar con escombros. Los templarios y hospitalarios, rivales eternos, pelearon juntos por primera vez en décadas, no por estrategia, por desesperación. El 18 de mayo de 1291, las murallas cedieron. Lo que siguió fue el espejo invertido de 1099. Los mamelucos entraron en la ciudad y los combates continuaron calle por calle. La torre de los templarios fue el último punto de resistencia. Los caballeros se atrincheraron dentro hasta que la estructura, debilitada por las minas, Atia colapsó sobre ellos y sobre los atacantes por igual. Murieron todos. Los civiles que no pudieron llegar a los barcos fueron capturados o cayeron en los combates. Los que sí llegaron miraron desde el mar cómo Acre ardía. Las crónicas hablan de familias que lanzaban a sus hijos a las embarcaciones desde los muelles antes de ser alcanzadas. Al-Ashraf Jalil no se limitó a conquistar Acre. Ordenó arrasar las fortificaciones costeras restantes, Tiro, Sidón, Beirut, Tortosa, para que ninguna futura cruzada tuviera un punto de desembarco. No quería victoria, quería borrar la posibilidad misma de regreso. Y lo logró. Cuando el último barco cruzado desapareció en el horizonte del Mediterráneo Oriental en el verano de 1291, 200 años de presencia europea continua en Tierra Santa llegaron a su fin. El reino de Jerusalén, que había nacido de una masacre y una oración, moría en silencio. No hubo tratado de paz, no hubo rendición formal, solo silencio donde antes hubo campanas de iglesia. Es un silencio que invitan a una pregunta incómoda. Después de tanta sangre, tanto esfuerzo, tantas vidas sacrificadas en un proyecto que empezó con una peregrinación armada y terminó con barcos huyendo al atardecer, ¿quedó algo? 200 años, 18 reyes, 4 estados, miles de kilómetros de murallas, castillos, iglesias y puertos que todavía se levantan en las costas de Israel, Líbano y Siria. El crack de los caballeros, la ciudadela de Acre, las ruinas de Belvoir sobre el valle del Jordán. ¿Qué sobrevivió? No sobrevivió el reino. No sobrevivieron las fronteras, ni las coronas, ni las dinastías. Lo que sobrevivió fue algo más difícil de destruir que una muralla. La evidencia de que dos mundos podían encontrarse, chocar con violencia inimaginable, y aún así, transformarse el uno al otro. Europa aprendió del contacto con el Medio Oriente. Las matemáticas, la medicina, la astronomía, la agricultura, las técnicas de irrigación, el concepto mismo del hospital como institución, todo eso cruzó el Mediterráneo en la dirección contraria a las espadas. Los cruzados se fueron, pero el conocimiento se quedó. El mundo islámico, por su parte, no olvidó. La memoria de las cruzadas se convirtió en un punto de referencia político y cultural, que resuena hasta el día de hoy. En discursos, en libros de texto, en la forma en que se narran los conflictos modernos en la región. 200 años dejaron una cicatriz que 900 años no han borrado. Y en el centro de todo, una imagen que se resiste a desaparecer. Un adolescente en una colina del desierto. Tiene 16 años. No puede sentir la mano con la que sostiene la espada. Su cuerpo ya ha empezado el lento proceso de deteriorarse. Frente a él, un ejército que lo supera de forma absurda. Detrás, un puñado de hombres que lo siguen no porque crean que van a ganar, sino porque algo en este joven enfermo les hace creer que rendirse no es una opción. Balduino IV carga en Montgisard, y por un instante que dura exactamente lo que dura una victoria en un mundo que no perdona la debilidad, todo tiene sentido. El sufrimiento, el exilio, la distancia imposible entre Europa y esta tierra polvorienta donde 3 religiones reclaman el mismo suelo. Luego el instante pasa, la enfermedad avanza, el reino se fractura, y las murallas caen, los barcos se alejan. Pero ese instante existió, y 200 años de historia imposible son la prueba de que existió.